Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio especial de Libre para Ser podcast. El día de hoy, como te comenté en el episodio anterior, me voy a tomar el tiempo para responder a las principales inquietudes que tuvieron ustedes sobre el tema del duelo. Gracias por escuchar, gracias por compartir, gracias por comentar. Y si tú sabes de alguien que esté pasando por este proceso, es increíble que se lo compartas, porque muchas veces es un proceso tan mencionado, pero tan poco conocido, que mi intención al compartir a lo mejor recomendaciones o tips que parecen muy sencillos, son básicos para atravesar este proceso de la manera más sana posible. Entonces, el día de hoy me voy a tomar el tiempo para responder preguntas. Traté de unificar porque hay preguntas que me hicieron que tenían el mismo sentido. Entonces traté de unir las preguntas y de responder a la mayoría de ustedes. Si tú no escuchas la respuesta muy específica a tu pregunta, es porque la uní a otra para poder hacer un poco más general y que pudiera servirles a más personas la información. Mi objetivo al hacer esta sesión de preguntas y respuestas, que me encantó, posiblemente abramos por ahí un segmento de sesión de preguntas y respuestas con algunos temas, es ir a detalle, es decir, presentar casos específicos de lo que estén viviendo alguna de ustedes con respecto a este tema y que ese caso pueda resonar con más personas que están viviendo este proceso. Ok, pregunta número 1. En esta pregunta, una de ustedes me preguntaban que cómo pueden ayudar. En el episodio de la semana pasada compartí desde el ángulo de quién está viviendo un duelo. Pero esta pregunta me encantó porque sucede muchas veces. Alguien cerca de ti, muy querido, está atravesando por un duelo y tú no sabes qué hacer. Nos pasa muy seguido de que no sabemos qué decir, no sabemos cómo responder, no sabemos qué es lo adecuado. Y esta pregunta me pareció muy interesante y la quiero englobar diferentes tipos de duelo, porque otra pregunta que voy a responder más adelante es hablar de los diferentes tipos de duelo y cómo este proceso de duelo abarca muchas cosas, aunque principalmente vemos el duelo como perder a un ser querido o una separación de alguien que queremos mucho o que estuvo en nuestras vidas por un tiempo. El duelo abarca muchas otras cosas más, pero respondiendo a esta pregunta, lo mejor que podemos hacer cuando alguien cercano a nosotros está viviendo una pérdida es estar presente. Eso es lo mejor que podemos hacer. Incluso si no sabes qué decir, incluso si no sabes cómo actuar. He entrevistado en diferentes ocasiones a varias personas que estaban viviendo duelos complicados, traumáticos, y yo les pregunté que si cómo se sentían con las personas que llegaban a expresarles de alguna manera su cariño, su presencia, y la mayoría de ellas me dijo: es algo que me ayudó en el proceso y sentir el cariño de las personas, saber que hay personas que entienden lo que estoy pasando o saber que hay alguien es muy padre, aunque sea por un mensaje, aunque sea por una llamada telefónica, aunque sea cualquier tipo de presencia, es importante para la vida de las personas que están viviendo un dolor. Entonces, yo te quiero recomendar que sea mucho más grande tu amor y tu compasión que tu incomodidad. Porque también me he topado con situaciones en las cuales hay personas que no se quieren presentar, que no quieren
interactuar que levantar el teléfono y acercarse a la persona que está sufriendo se le hace súper incómodo. Y si tú eres una persona de ellas, quiero decirte que atravieses la incomodidad, porque es más importante si tú tienes ese sentimiento, si tú quieres expresarle a esa persona el cariño que tienes, el amor, lo importante o lo relevante que es para ti y el dolor por el que está pasando, hazte presente. Atraviesa la incomodidad y que el amor y la compasión y la empatía por esa persona sea más importante que tu incomodidad, porque tu incomodidad es tuya y tú tendrás que lidiar con eso, pero la presencia de esa persona en tu vida, la presencia tuya en la vida de esa persona es muy importante. Por otro lado, si tú estás cerca de alguna persona que está viviendo un duelo, ten mucha paciencia y valida sus sentimientos, no los juzgues. El proceso del duelo tiene varias etapas y dentro de esas etapas, las personas que estamos viviendo un duelo podemos ser, a veces podemos tener nuestro sistema nervioso alterado, hay ocasiones en las que podemos ser recurrentes en las cosas que estamos compartiendo, a veces podemos hablar muchas veces de lo mismo y para quien está alrededor puede ser cansado, puede ser difícil estar escuchando y escuchando y escuchando lo mismo de esa persona, pero sin embargo, hablar es parte del proceso del duelo. Y si tú te sientes incómoda o te molesta o estás enojada o tienes una reacción de cierto tipo, quiero decirte que eso le hace sentir a la persona como que si lo que está sintiendo no es importante o no es válido. Entonces, la paciencia es un rasgo importante en el acompañamiento de un duelo, porque cuando nosotros empezamos a reclamarle a la persona, por ejemplo, como cosas de que me estás contando lo mismo, ya debes de procesar esto, las cosas deben de ser diferentes, necesitas avanzar en este proceso, las personas se sienten juzgadas y no hay nada peor en un proceso de todo tipo, pero principalmente en el duelo, que no sean validadas las emociones de esa persona. Si tú eres alguien que te interesa la vida de esa persona, ten paciencia y escúchalo. Ahora, si ese relato se extiende en el tiempo, estoy hablando de meses, un año, entonces es importante que canalices o ayudes a canalizar a la persona con un especialista para que pueda acomodar las partes, porque al parecer no está pudiendo acomodar las partes de su proceso. Pero paciencia, no juzgues, acepta cualquier sentimiento que la persona exprese, no importa qué tan loco se escuche, porque en el mismo proceso hay una parte en el cual es mucho enojo. Entonces, tal vez escuches a la persona decir que está enojada con Dios, que está enojada con los doctores, en caso de que haya sido una enfermedad, que está enojada como reaccionó cierta persona, que está enojada porque alguien no estuvo cuando debería de estar. Entonces, ese tipo de expresiones son completamente normales. La rabia y el enojo es parte del proceso de duelo de una persona. Entonces, juzgar sus sentimientos es juzgar a la persona. Y no necesita eso en este proceso. Incluso cuando tú ni siquiera puedas imaginar cómo se siente, no cometas el error de decirle lo que debería de hacer. Años atrás viví muy de cerca el duelo de una de mis mejores amigas que pierde a su hijo en un incidente trágico. Entonces, cuando esto sucedió, mi papel frente a eso era estar presente. Y me acuerdo que hasta me molestaba demasiado cuando llegaban personas a decirle cosas como: necesitas vivir porque tienes otro hijo, tienes mucho por qué vivir, tienes un futuro frente a ti.
¿Tú crees que la persona no sabe que tiene un futuro? ¿Tú crees que la persona no sabe que tiene otro hijo? Sin embargo, ese tipo de comentarios que yo entiendo que tienen una, tienen una intención correcta hacia la persona, continúas invalidando el sentimiento de una persona y tratando de controlar cómo debería de hacer las cosas, y eso no te compete a ti. Lo que la otra persona haga con su proceso no te compete a ti porque estás pensando por la otra persona, y eso se siente mal, se siente restringido, se siente juzgado porque tú estás comparando su estado de ánimo con lo que tú consideras que las cosas se deberían de hacer. Entonces, cuidemos mucho cómo nos comunicamos, cuidemos mucho cómo estamos transmitiendo. Piensa en la otra persona más que en ti, porque tú estás en otro estado emocional, tú estás viendo la vida desde diferente manera, esta persona no. Entonces, no tienen el mismo nivel de coherencia emocional. Permítele que pase por ese proceso, permítele que esté triste, permítele que llore, permítele que saque todas sus emociones y no juzgues lo que debería de estar diciendo. Es más, cancela el debería. Otra cosa que también puedes hacer es ofrecerle apoyo, pero no obligándolo a hacer de cierta manera. Yo te he comentado que parte de este tema que sacamos en este podcast es porque va a ser un mes que yo perdí a mi hermano. Y él murió el 11 de abril debido a un diagnóstico de cáncer. Y no son muchas personas con las que yo he hablado desde ese tiempo, apenas va a ser un mes. Y agradezco muchísimo a todas esas amigas cercanas, amigos cercanos que se han mantenido al margen y que no me han presionado y obligado para hacer cosas ni para hablar. Soy una persona diferente como tú, como cualquiera, y yo estoy tratando de lidiar y acomodar con todo este proceso de cierta manera. Entonces, no sientas que si la persona no te responde, tal vez el teléfono, no te responde un mensaje, no te contesta el teléfono con llamadas, no acepta el que tú vayas a verla, no lo tomes personal. La verdad que es un proceso demasiado complicado, que es necesario vivirlo, y no pienses que la persona está haciéndolo por ti. Es ella la que está viviendo ese proceso, y si no está lista para salir al mundo, para volver a conversar y acomodar en su mundo, permítele que viva ese proceso y no te ofendas. No es personal, créeme. Piensa más en la persona y piensa menos en ti. Evita decir a las personas que sean fuertes. Insisto, es parte de las palabras que necesitamos pensar antes de decir. Evita decirle a la persona que sea fuerte, porque eso mete presión, y entonces la persona no se va a sentir en confianza de expresarse como ella quiere expresarse y realmente lo que está sintiendo, y se puede cerrar. Y el cerrarse en su mundo emocional en el proceso de duelo trae consecuencias catastróficas en un futuro, porque toda esa emoción que no está siendo procesada, sacada o usada, se va a quedar estancada en el cuerpo y puede convertirse en una enfermedad, puede deteriorar su salud física y su salud emocional. Entonces, nunca le digas a una persona que sea fuerte. No, es una expresión que trae como consecuencia un juicio, y eso, en lugar de ayudarle, realmente le resta. Y bueno, si tú te das cuenta que este proceso normal, muchas personas me preguntan cuánto dura un duelo. Y no soy psicóloga, soy coach, pero en mi experiencia y en mis propios procesos y en mi trabajo, porque también he estado trabajando con terapeutas por diferentes momentos en mi vida, el proceso puede durar hasta 2 años, en que
todo se acomoda hablando de tu mundo racional y tu mundo emocional. Y todo depende de la persona, depende de la circunstancia, cómo fue la pérdida y depende de cómo estás manejando el proceso. Pero hay quien puede durar un poco más de tiempo y si tú te das cuenta que esa persona se queda detenida en una fase. ¿Cuál fase? Bueno, a lo mejor sigue enojada con la vida más de un año. A lo mejor esa persona sigue resguardada y no quiere comunicarse con el mundo durante meses o un año. Entonces sí, creo que es importante guiarla para que tenga un trabajo terapéutico y que un profesional le pueda ayudar a acomodar todas esas cosas que no ha podido acomodar por sí misma o con el apoyo de sus seres queridos. Ok, esa fue la pregunta número 1, un poco extensa, pero traté de integrar varias preguntas que hicieron alrededor de aquí. Ok, 2. ¿Por qué cuando se atraviesa el duelo, la cabeza olvida todo? Eso está increíble. Cuando nosotros vivimos un trauma, y con trauma estoy hablando un shock, una noticia, una situación inesperada o para lo que no estábamos preparados, tu cuerpo y tu mente entran en modo supervivencia. Y lo que sucede es que hay cierto tipo de programas o ciclos que se ven apagados. Exactamente como cuando entras en tu computadora en modo seguro, en el cual solamente funciones básicas están trabajando en tu computadora. Es exactamente lo mismo que sucede con nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Porque no se nos olvide que a fin de cuentas, nuestra mente siempre va a buscar que nosotros, que ante cualquier peligro, sobrevivir. Entonces, así como cuando hemos escuchado, yo creo que tú has escuchado, hay un accidente y de repente un niño queda atrapado y el papá usa fuerza extrema que en un momento normal no hubiera podido hacer para levantar el carro y sacar a su hijo. ¿Qué es lo que sucede fisiológicamente en esos momentos? Bueno, que el cuerpo envía toda la energía de otros sistemas, en este caso, a una parte del cuerpo para que haga el trabajo que tiene que hacer. Eso es exactamente el modo de supervivencia. Entonces, cuando nosotros vivimos un duelo, entramos en modo supervivencia y se apagan ciertas funciones de nuestro cuerpo, entre ellas el cerebro racional, y hay cosas como lo que me está pasando exactamente ahorita a mí que no logramos ligar. Si tú te has fijado últimamente qué es lo que pasa conmigo, tengo la idea muy clara en mi mente, pero trato de buscar a veces algunas palabras que se acomoden en la idea que yo quiero transmitir, y eso es un efecto de un trauma por un duelo. Tu cerebro racional, que es el que analiza, que es el que hace la función de tomar decisiones, que es el cerebro que concluye cosas, que ordena y que planea, está apagado. Porque todo tu cuerpo, ¿qué es lo que pasó? Está prendido más la parte emocional y la adrenalina, y lo que está buscando es sobrevivir ante cierta situación. Por eso, este proceso del duelo, entre más sano posible lo lleves, es mejor como concluye. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como te decía, se desconectan funciones no esenciales y nuestro cerebro racional deja algún tipo de acciones a un lado para ocuparse de otras. Estos son algunos de los síntomas que te quiero compartir de cuando estás en un modo supervivencia, que es completamente normal que olvides cosas, que es completamente normal que se apaguen ciertos recuerdos porque tu cuerpo está ocupando la energía para otro lado. Falta de concentración es como una neblina mental y es más difícil concluir actividades. Una visión negativa de nosotros mismos, estamos en modo negativo, en modo
culpa en modo enojo, que es una de las partes del proceso del duelo. Empezamos a echar culpas para todos lados y sobre todo empezamos a veces a culparnos a nosotros. ¿Qué hice yo? ¿Qué debí de haber hecho? ¿Qué no hice? ¿Qué sí pude? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? Y todo eso nos causa una angustia y en ocasiones cuando no lo podemos acomodar correctamente nos podemos culpar y eso deteriora la imagen que tenemos sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, el concepto que tenemos y la autoestima acerca de nosotros mismos. Por eso es importante procesar correctamente este camino. La memoria, ¿ok? Cuesta más trabajo recordar las cosas, sobre todo traer al presente cosas que han sucedido. En ocasiones hay fatiga mental y física, te sientes cansado, cansada y no sabes qué es, porque si te pones a observar lo que has vivido, no tendrías por qué sentirte así, pero te sientes cansado. Reaccionas mucho más emocionalmente porque tu sistema nervioso no está regulado. Una de las cosas que hace tu cerebro racional, tu corteza frontal, es regular tu sistema nervioso. Y tu sistema nervioso no está regulado o no tiene las funciones completas, por eso es que tienes ese pico de emociones en diferentes momentos. Impulsividad, ya lo comenté, y obviamente tienes problemas para relacionarte. Estás menos tolerante, más bien, sí, estás menos tolerante, hay lugares en los cuales no quieres estar, hay espacios en los cuales no quieres estar porque estás viviendo diferentes cosas, estás emocionalmente alterado, alterada. Si estás en la fase del enojo, te cae gordo todo mundo. O sea, te molesta que las personas sean felices, te molesta que las personas estén viviendo un buen momento. Entonces, por eso prefieres aislarte. Y es completamente normal que tengas problemas en ese momento para entablar una conversación, para relacionarte con alguien, para salir al mundo, para integrarte a algún tipo de reunión, porque estás viviendo emocionalmente un proceso complicado. Y hay ocasiones en que tienes alteraciones de sueño porque estás en hipervigilancia. O sea, cualquier situación te altera, cualquier ruido te mueve, cualquier tipo de pensamiento se queda en tu mente rumiando y por lo tanto tienes problemas para conciliar el sueño. Algunas de sus preguntas fueron alrededor de cuál es el trabajo que tengo que hacer yo en este proceso de duelo, porque en el episodio anterior hablaba yo de las fases del duelo. Si tú tienes duda con respecto a eso, te puedes ir al episodio de la semana pasada para conocer cuáles son las fases del duelo. Pero quiero referirme al trabajo que hacemos nosotros para regresar o para procesar internamente lo que está sucediendo en nosotros durante un duelo. Número 1, ¿qué es lo primero que sucede o en el primer trabajo que nosotros necesitamos integrarnos? Lo primero que necesitamos hacer es reconocer y aceptar la pérdida. Muchos de nosotros no es parte del proceso, a veces estamos en negación. Es decir, estamos esperando que en algún momento las cosas sean diferentes. Por ejemplo, obviamente yo no vivía en la casa con mi hermano tenía su familia, sus hijos, y sigo esperando que en algún momento, o vienen a mi mente pensamientos que en algún momento va a tocar la puerta de mi casa y me va a saludar. Esos son pensamientos que pasan por mi mente. Estás en el proceso. Entonces, reconocer y aceptar la pérdida es aceptar y dejar de ir la creencia de que las cosas pudieron haber sido de otra manera. Tal vez no me guste, porque aceptar no significa que me tiene que gustar. Aceptar no significa que me tiene que gustar. Aceptar es reconocer que sucedió y que no puedo hacer nada porque las cosas sean diferentes. Puede no gustarme, puede molestarme, puedo no estar de acuerdo, pero acepto que las cosas son de cierta manera. Entonces,
dentro de ti ese es el primer proceso en el que hay que trabajar, reconocer la pérdida. 2, reconocer y aceptar todas tus emociones y sentimientos. Porque cuando nosotros guardamos una emoción, ¿por qué? Normalmente esto sucede cuando hay personas que dependen de nosotros, en caso de que tengas hijos, en el caso de que tus papás se preocupen por algo que estás viviendo, a veces escondemos y nos hacemos fuertes y pensamos, aquí no está pasando absolutamente nada, me guardo todo, me trago todo, la vida sigue, y eso tarde que temprano te va a cobrar factura, porque un proceso no vivido emocionalmente es un proceso no terminado. Lo dije en el episodio anterior. Cuando tú detienes el duelo, es mucho más probable que en un mediano plazo caigas en una depresión. Entonces, procesar las emociones, ¿qué significa? Si yo me estoy sintiendo enojado, me enojo. Eso no significa que vayas y golpes a alguien, sino que tú mismo proceses la emoción. Si estoy sintiéndome triste, me tiro en la cama, me tapo con una sábana y lloro. Si me estoy sintiendo agobiado, hago una pausa y respiro y permito que toda la emoción se gaste. Una emoción solamente está buscando tu atención. Entonces es como un niño chiquito que quiere tu atención, ¿qué hace? Se tira al suelo y hace un berrinche. Si nosotros no le ponemos atención a este mundo emocional que se está expresando de cierta manera ante el dolor, es probable que ese mundo se bloquee y se quede en un lugar, pero no significa que se procesó correctamente y que no está. Tercer fase, redistribuir la vida, los recursos, las funciones. Es posible que tú hayas perdido a una pareja, es posible que tú hayas perdido a un papá, a un hijo, a un hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Él tenía ciertas funciones en tu vida. Él a lo mejor cooperaba contigo, él a lo mejor estaba contigo en las reuniones familiares y ahora estás redistribuyendo las funciones de esa persona en tu vida. Estás acomodándote a vivir sin esa persona y a tomar en todo caso responsabilidad si te toca de alguna función que esa persona hacía. Por ejemplo, si estamos hablando de una pareja que vivía junto, a lo mejor esa persona se ocupaba, estoy hablando al aire, de ir al súper. Bueno, te toca ir al súper. A lo mejor esa persona se ocupaba de cubrir, de hacer los pagos de todas las cosas en casa. Bueno, te toca. O a lo mejor bajas una aplicación en el teléfono y haces todos los pagos en línea, pero redistribuyes las funciones porque ya pasaste por la aceptación, ya pasaste por el proceso emocional y ahora estás acomodándote, reconfigurando tu vida. Y por último, la última fase de interior que está sucediendo con nosotros es el trabajo de reconectarte con la vida y que la vida tome sentido de otra manera. Porque cuando una persona está en tu vida, esa persona es parte de tu vida, sobre todo cuando te has identificado tanto o sea, que tu identidad es parte de la función o de la relación que tenías con esa persona. Por ejemplo, yo era hermana y tenía una función, había una identidad frente a el que esa persona estuviera contigo, o a lo mejor eras la esposa de esa persona. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, tu identidad era parte de ser la esposa, y ahora que ya no estás casada, porque según tengo entendido, ya solamente hay 2 estados civiles, que es casada y soltera. Entonces, si ya pasas a ser soltera, entonces estás redistribuyendo y estás dándole sentido a tu vida con otros tipos de objetivos en tu nueva identidad, porque ya no tienes una identidad de casada, tienes una identidad de soltera. Entonces, cuando reconfiguras tu vida de tal manera que vuelve a tener sentido, no estoy diciendo que olvides a la persona en caso de que tuvieras una pérdida, una muerte de un ser querido. Esa persona siempre va a estar contigo, siempre va a haberte dejado cosas importantes en la vida, pero tu vida vuelve a tener una ilusión, vuelves a tener metas, vuelves a tener objetivos, esos objetivos le dan sentido a tu vida y vuelves a la vida en sí, que se fue por un momento mientras estabas pasando por este proceso. Muy bien, vamos con la siguiente. Tipos de duelo. Hay alguien que me preguntó que si todo
que sí que abarcaba un duelo, porque específicamente hablé yo de la pérdida de un ser querido o de una separación. Toda pérdida implica un duelo. Toda pérdida implica un duelo. Puedes hablar de que perdiste el trabajo, es un duelo. Puedes hablar de que te mudaste de ciudad y perdiste, o aunque sea porque tú lo hayas decidido, estás dejando una temporada de tu vida y esa temporada de tu vida se quedó atrás. La dejaste, la perdiste. Esto es un duelo. Cuando estamos hablando de que estás buscando crecer, y eso lo hablo muchísimo con las muchachas y las chicas con las cuales trabajo en procesos grupales o individuales, la tristeza es una emoción principal en los procesos de duelo. ¿Por qué? Porque estás transitando de ser una persona a ser otra persona. Por ejemplo, a lo mejor a ti te costó trabajo moverte de tu área de universidad, que a veces es un periodo, una temporada muy padre, tu periodo de universidad de preparatoria, para irte al área profesional. Eso es un duelo. O sea, perder el estado de estudiante en tu vida es un duelo. ¿Por qué? Porque dejas de hacer cosas y empiezas a hacer otras, porque pierdes una parte de ti que era esa faceta tuya, esa persona esa identidad que fue estudiante. Entonces, cuando transitamos por diferentes etapas de nuestra vida, también le podemos llamar duelo. Y el hecho de que nos sentamos tristes porque una parte de nosotros se quedó atrás, es necesario procesarlo correctamente. Uno de los momentos complicados en mi vida personal fue cuando esta casa se quedó como un nido vacío, porque mi hija se fue a estudiar fuera de la ciudad, a la capital del país en el que vivimos, nunca más regresó, pero tuve que renunciar a las tardes de ver series juntos, tuve que renunciar a sentarnos a ver algunos tipos de programas que nos encantaba ver a los tres juntos, a veces burlándonos o a veces haciendo chiste o a veces haciendo un drama de lo que estaba pasando. Eso era increíble y tuve que renunciar a eso y viví un duelo. ¿Por qué? Porque mi vida nunca jamás iba a ser la misma. ¿Encontré sentido en otras cosas? Sí, pero sin embargo dejé atrás otras y eso lo tuve que cerrar correctamente. Necesitaba cerrar el ciclo correctamente y sí, este tipo de procesos, mujeres hermosas, también es un duelo y se tiene que procesar de la misma manera. Última pregunta que vamos a abarcar en este episodio. Quiero resumirlo, porque hubo 2 o 3 preguntas iguales. Me preguntan, pasé por una separación hace tanto tiempo, cerca de 2 años, con una relación grande, en este caso 23 años, fui a terapia y al parecer ya había cerrado este episodio. Sin embargo, recientemente he llorado y he tenido de nuevo enojo hacia mi expareja. Mi pregunta es, ¿estoy reviviendo esta situación? Muy buena pregunta. Creo que englobé varias también en esta. Primero, número 1, te felicito. Qué padre que te diste la oportunidad de trabajar con un profesional de la salud mental tu proceso. Es muy bueno hacerlo. Entonces, primero que nada, está increíble. Y el hecho de que ahora estés viviendo cierto tipo de emociones o reacciones no significa que el trabajo que hiciste no valió la pena. Claro que valió la pena, por un lado. Ahora, el que ahora se presente enojo ante tu expareja pueden ser 2 cosas y esto es en lo que puedes trabajar específicamente. Primero, una cosa es que tu proceso intelectual haya terminado, pero tal vez tu proceso emocional del dolor no ha sido procesado por completo, que lo hablé minutos atrás. Entonces, ¿qué te recomiendo para esto? Vivir el dolor. Si tú sientes enojo, enójate. No pasa absolutamente nada. Si tú sientes molestia, moléstate. Porque lo que hace nuestro cuerpo es expresar un mensaje. Una emoción es un mensaje del interior. Entonces, no juzgues la emoción,
no critiques, no la persigas, no hagas relatos con respecto a la emoción, como por ejemplo, no valió la pena el proceso que yo estaba viviendo. Sí valió la pena, sí valió la pena tus horas de terapia. Sin embargo, tal vez hay una emoción que se quedó en alguna parte de tu cuerpo, que fue ignorada, que fue nulificada y que ahora necesita expresarse. ¿Y qué es lo que sucede? Tal vez hay detonantes. El universo es súper sabio y te presenta escenas para que tú te des cuenta en lo que hay que trabajar. Entonces tal vez hubo un disparador, tal vez hubo una escena que te llevó a sentir de cierta manera y lo único que te está diciendo, ojo, hay que trabajar en eso. Hay algo ahí que todavía no se procesó correctamente. Racionalmente tal vez tú lo entiendes, pero emocionalmente no ha logrado procesarse y es importante. Sobre todo te recomiendo mucho un trabajo somático que tiene que ver con tus emociones. Otra cosa que puede suceder y que también te la dejo por aquí a ti y a todas las que me están escuchando cuando tienen este tipo de retrocesos o que los ven como retrocesos es trabaja en el perdón. Ya sea el perdón hacia la otra persona o el perdón hacia ti misma. Porque cuando este tipo de cosas suceden es posible que nosotros hagamos hecho un trabajo racional, porque a fin de cuentas el perdón es racional. ¿Qué significa? Yo decido perdonar a alguien porque no me conviene seguir atorada en el pasado y yo quiero un futuro que tenga bienestar y felicidad. Entonces, cuando tú decides perdonar, es por tu futuro, le estás apostando a tu futuro. Entonces, tal vez racionalmente haya sucedido, pero hay que alinear las actividades y las emociones a esa decisión y eso es soltar. El proceso de perdón es completamente racional, pero el proceso de soltar es una emoción que se va alineando a la decisión que vas tomando. Y después de que pasa el tiempo, puede regresar la paz a tu corazón. Puedes ver una herida y ya no sangra y ya no duele, aunque la puedas ver. Puedes ver a la persona y ya no sentir que se te revuelve el estómago porque has hecho el proceso conjunto de decidir perdonar a la persona y emocionalmente soltarlo. ¿Qué significa? Acompañar todas tus decisiones alineadas, acompañar todas tus acciones a la decisión que tomaste de perdonar a esa persona y trabajar en tu parte emocional para que la paz, para que el bienestar y para que el amor regrese de nuevo a tu vida y no estarte peleando con la decisión que tomaste. ¿Ok? Muy bien, estoy muy feliz de haber estado en este episodio, de haber compartido, de haber respondido a las preguntas que ustedes tuvieron sobre este tema. Y pues es todo por hoy. Las veo en el siguiente episodio. No olviden compartirlo en caso de que sea información que les sirva a alguien que ustedes conocen. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.